Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Titiritero. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 39. Parches. Tirando de las cuerdas. Tira de la cuerda y te seguirá a donde quieras. Empújala y no irá a ninguna parte. Do it the Eisenhower. Entonces, ¿qué sabemos del país de los colmillos? Preguntó Naruto, reclinándose en el respaldo de la ornamentada litera mientras avanzaba hacia el oeste por la espesa carretera que casi partía Inokuni en dos. Hanabi suspiró, obligada a caminar detrás de la camilla, ya que solo había espacio para una persona y, al parecer, Naruto tenía el privilegio de invocar la autoridad de un Chunin. Desde que salieron de la capital, con su nueva escolta siguiéndoles de cerca, no habían hecho más que preguntas. Principado neutral de larga data al oeste de Ame no Kuni, en constante conflicto con el país de las Garas. Sirve como uno de los estados tapón entre Iwagakure y Sunagakure. Sus principales exportaciones son piedras preciosas, un tipo especial de seda y cobre, lo que financia la enorme escasez de alimentos del país debido a la falta general de tierras cultivables. No es una aldea oculta y subcontrata la mayor parte de su actividad comercial a Iwagakure. Y un montón de filisteos incultos, todos ellos, gritó el joven que viajaba en la litera, abanicándose a pesar de la sombra que le ofrecía. En realidad, corrigió Hanabi, a pesar de que era principios de octubre y el infame verano sofocante del país del fuego hacía rato que había terminado. Cuanto antes termine esta farsa de misión diplomática, antes podré regresar a la civilización. Le había sorprendido un tanto descubrir que el hombre al que escoltaban era, de hecho, primo del mismísimo Daimyo, aunque solo lejanamente emparentado con el Kabugo. No había ningún shinobi lo suficientemente astuto como para que tantos asesinatos pasaran desapercibidos, así que era una persona bastante insignificante. Eso no lo hacía más tolerable. Con tan solo 18 años, ya se había instalado cómodamente en el desdén arrogante que convertía a los nobles en la pesadilla de la carrera ninja. No ayudó que, inconscientemente, estableciera paralelismos entre él y Naruto, al tener prácticamente la misma edad. Fue un crudo reflejo de lo diferentes que pueden ser los rumbos de la vida para las personas, cuando menos. ¿Habrá alguna razón por la que te eligieron para esta misión? Preguntó, con la esperanza de entablar conversación para que Naruto no siguiera acribillándola con preguntas socioeconómicas. Agradecía que quisiera que estuviera preparada para cualquier cosa, pero a menos que se toparan con un loco que amenazara con destruir las minas de gemas del país Fan para desestabilizar el delicado equilibrio económico que compartían con su frágil vecino, no estaba segura de cuánto de aquello fuera realmente relevante. No tengo nada asignado, muchacho, bufó el adolescente, agitando su abanico con más fuerza. Pero para que lo sepas, el Daimyo-sama simplemente entiende que es mejor confiar estos asuntos a las personas más capacitadas. Ser tan brillante puede ser realmente agotador, ¿sabes? Estoy segura, murmuró ella, arrepintiéndose ya de su decisión. La sonrisa cómplice de Naruto no ayudaba en nada. Aunque, reflexionó el noble, con un tono conspirador mientras se reclinaba ligeramente, sin volverse, por supuesto, pues no convenía mirar a los ojos al sirviente. Entre nosotros, es lógico preguntarse qué estará pensando el Daimyo últimamente. El palacio arde de rumores sobre las extrañas decisiones que ha tomado. Vamos, ¿un enviado político al país de los colmillos? No hemos dirigido ni una palabra a esos cerdos en décadas. Justo cuando comenzó la disputa entre ellos y el país de las garras, si no recuerdo mal, dijo Naruto distraídamente, sin apartar la vista de los bosques circundantes. El joven noble pareció desconcertado por la observación por un momento, antes de recuperarse con un discreto resoplido. Precisamente, esos conflictos fronterizos insignificantes están muy por debajo de nuestra atención. Y estoy seguro de que el Daimyo-sama ha tenido en cuenta que este enviado podría interpretarse como una aprobación tácita de una de las partes en este conflicto, continuó el rubio. Al fin y al cabo, es bien sabido que el Daimyo de Tsuchi no Kuni lleva varios años apoyando al país de las Garas. El aleteo del abanico se detuvo solo un instante antes de reanudar su constante balanceo. Por supuesto, y no me gusta nada tu insinuación, Shinobi-san.
Naruto adoptó de inmediato un tono humilde que contrastaba horriblemente con sus rasgos aburridos e impasibles. No era como si el noble lo estuviera mirando. No quise ofender. Después de todo, usted mismo dijo que Daimyo-sama solo ha elegido a los mejores como su representante en este delicado asunto. Cualquier insinuación sobre su estado mental o sus decisiones fue puramente involuntaria. El noble resopló con resignación, con el ego satisfecho. Aunque Nabi no pudo evitar notar que Naruto, en realidad, no había negado las implicaciones. Supongo que no es injusto especular sobre tales cosas, admitió el joven dandy, con el fallecimiento de la esposa del Daimi-sama, es de esperar que haya algunos cambios en su personalidad. De hecho, el otro día, Hanabi dejó de prestar atención a los últimos chismes de la corte, se volvió hacia Naruto y le preguntó en voz baja, ¿la esposa del Daimyo ha muerto? Se encogió de hombros. La noticia aún no habrá salido del Capitolio. El asunto sigue bajo investigación por parte de Konoha y prefieren mantenerlo en secreto hasta que se descarte la posibilidad de un crimen. Pues podrías habérmelo dicho, murmuró ella en respuesta. Oh, lo siento, replicó con una sonrisa divertida. ¿También te gustaría saber que al Daimyo del Rayo le gustan los desayunos inusualmente picantes, o que lo último en moda nobiliaria son las telas de fieltro porque el Daimyo, por accidente, llevó su bata de baño a la corte el otro día? Hanabi parpadeó. ¿En serio? Un momento, ¿cuánta información manejas a través de tu red? Su respuesta fue una misteriosa sonrisa que no le reveló nada. No importa, pero funciona, ¿no? Si el Daimyo se comporta de forma extraña. El rubio se encogió de hombros de nuevo, acomodándose en la litera. En realidad, es bastante normal en él. Solo he tenido que tratar directamente con el Daimyo un par de veces, y es un poco, agitó la mano, y uno de los samuráis que seguían la procesión, joven por su voz, intervino para ayudar. ¿Un bufón? Naruto chasqueó los dedos y asintió con aprobación al hombre. Sí, gracias, guardia inexistente al que no oí decir nada. El samurái pareció captar la indirecta y, por suerte, guardó silencio después. Mostrar tanta indiferencia hacia sus superiores podría meterlo en serios problemas. ¿Has conocido al Daimyo, dices? Intervino el noble, aparentemente sin dejar de cantarse a sí mismo con su propia voz. Sonaba, cuanto menos, escéptico, y con razón. El Daimyo rara vez trataba con algún shinobi que no fuera el propio Hokage. 2 veces, en realidad, admitió Naruto con una mueca. La primera por una misión, y la segunda, tosió en su mano, y Hanabi se asombró al ver un ligero rubor en sus mejillas, también por una misión. El noble tarareó, incrédulo. ¿Cómo dijiste que te llamabas, ninja-san? Uzumaki Naruto, dijo arrastrando los ojos. Los habían presentado en la capital. Ah, sí, el adolescente chasqueó los dedos como si se tratara de una gran revelación que le habían ocultado. Me sonaba el nombre. Eres tú el artista. Titiritero, corrigió Naruto. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Por desgracia, antes de que Naruto pudiera explicar la diferencia, la procesión se detuvo en seco. El joven samurái, con su actitud sarcástica, casi tropezó con Hanabi, quien se salvó de la caída gracias a su gracia. Algunos de sus compañeros miraron a su alrededor con curiosidad, pero Naruto ya se había puesto en marcha, bajándose de la litera y sacando un pergamino. Hanabi, ojos. Activó su Byakugan y parpadeó, sorprendida por la rapidez con que sus atacantes habían logrado rodearlos. Después de todo, había estado revisando su visión cada 5 minutos, y ahora abarcaba casi medio kilómetro en todas direcciones. Eso también implicaba cierta consciencia de su habilidad y del intervalo con el que la usaba, lo cual, en sí mismo, resultaba preocupante. 10 de ellos, Snin como mucho. Esas estimaciones se basaban, por supuesto, en sus niveles de chakra. Resultaba algo difícil juzgarlos cerca de Naruto, que irradiaba tanta luz que, en comparación, todos los demás parecían genin. Ante su declaración, el rubio flexionó las manos una vez, sonrió y la miró como diciendo, ¿y bien, a qué esperamos? Sintió que la emoción la invadía, a pesar de las dificultades, y rápidamente sacó a Kasai de un compartimento oculto en las mangas de su amplio kimono. Un alegre kimono amarillo con reflejos naranjas, atado con un obi rojo intenso, sobre unos shorts ajustados del mismo color. Aún no estaba segura de si le gustaba del todo, ya que había probado varios atuendos al comienzo de su carrera como genin. Las llamas azules de su marioneta cobraron vida cuando Inari apareció de repente. La elegante marioneta con forma de zorro la hizo sentir cohibida por su propio diseño, más sencillo.
Intentó apartar ese pensamiento mientras se dirigía hacia el primero de los atacantes, todos apuntando directamente a la litera. Lo primero que notó fue la ausencia total de cintas en la cabeza de sus emboscadores. Asimismo, parecían estar haciendo todo lo posible por ocultar su identidad con capuchas oscuras, pañuelos y maquillaje en los ojos. Ella asimiló todo mientras Kasai se acercaba al primero de ellos, vibrando con la emoción de su controlador. El hombre sacó un tanto de su espalda, sujetándolo con cierta torpeza con ambas manos. Los ojos de Hanabi captaron todos los pequeños detalles que le indicaban que estaba acostumbrado a una hoja mucho más larga, y planeaba aprovecharse de ello. Enredaría la hoja en los cables de Kasai antes de usar la marioneta para controlar al hombre. Sus camaradas podrían dudar en atacar si su amigo se interponía. Ese era el plan. Antes de que pudiera acercarse, la brillante Inari se interpuso entre ellos. Giró sobre sí misma, apartando al atacante con una de sus colas antes de lanzarse al siguiente. No hubo comparación. Los asaltantes tendrían niveles de chakra similares a los de un Chunin, pero no se movían como tales. En un instante, Inari los había incapacitado a los 10 con su pura velocidad, sin siquiera usar su armamento innato. Hanabi se habría sentido bastante fascinada por el espectáculo, si no estuviera tan frustrada por él. Naruto-sensei. No me dejaste nada. La rubia la miró parpadeando, confundida. ¿De qué hablas? Los atrapamos a todos, ¿no? Ella simplemente gruñó mostrando su fastidio, haciendo todo lo posible por no parecer una niña caprichosa haciendo una rabieta, aunque definitivamente sentía que se la merecía. Es de rango C, sensei. Sabemos que puede hacerlo fácilmente. ¿Cómo voy a aprender algo si usted lo hace todo por mí? Soy tu sensei, mi trabajo es protegerte. ¿Por qué te pondría en riesgo innecesariamente? Es que no lo entiendes, murmuró, alejándose para comprobar si había más emboscadores en la zona y refunfuñando sobre el autoritario sensei. Naruto se giró hacia el samurái que había hablado antes, arqueando una ceja. No estoy siendo autoritario, ¿verdad? Se supone que los sensei deben proteger a sus alumnos, yo creía que así funcionaba. El samurái en cuestión parecía un poco como un ciervo que contempla un jutsu, levantando las manos con incertidumbre. Bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo actúan los shinobi, dijo, recomponiéndose al ver que Naruto no le había arrancado la cabeza de inmediato. Pero con los samuráis, ese comportamiento se consideraría contraproducente. Mimar a un soldado es garantizar su muerte más adelante. Mi maestro siempre decía que nos entrenaría con tanta dureza y nos pondría en situaciones peligrosas, que cuando el enemigo atacara, sería pan comido en comparación. Entonces me estás diciendo que debería dejarla luchar contra personas para las que tal vez no esté preparada. El hombre se encogió de hombros. Supongo que sí, pero ¿acaso no es también trabajo del sensei tener fe en sus alumnos? El rubio tarareó pensativo. Le sonaba a verdad, similar a cómo se había comportado de niño, siempre metiéndose en los peores líos, o, en su defecto, creándolos. Solo que ahora se esforzaba tanto por alejarse de esa persona fría e insensible que había sido. ¿Sería conveniente volver a ese lado suyo? Su lado lógico sabía que la moderación probablemente era clave, pero no estaba seguro de poder entrar y salir de esas aguas oscuras con tanta ligereza. Reflexionó sobre ello mientras se acercaba al lugar donde el resto del grupo de samuráis ya había colgado a los asaltantes, dejándolos apilados ordenadamente al borde del camino. Le quitó la capucha a uno, pero no encontró ninguna señal que revelara su origen, ni cintas ni insignias. Cayeron algunas capuchas más, y lo único que Naruto pudo deducir fue que eran nativos del país del fuego, aunque sin duda no eran ninjas de Konoha. Sorprendentemente, la respuesta llegó desde atrás cuando se arrancó la última capucha. Una exclamación de sorpresa de uno de los guardias samuráis. ¿Genji? El guardia avanzó para observar mejor, confirmando sus sospechas. Conozco a este hombre, forma parte de la legión de Damijo. ¿Un samurái, entonces? Preguntó Naruto, mirando con curiosidad al hombre de cabello castaño. ¿Qué haría un samurái atacando la procesión de un noble del fuego, y mucho menos una misión diplomática? Su mente repasó rápidamente quién podría beneficiarse más si ese enviado no llegaba a su destino, pero no se le ocurrió nada. La política de la nobleza podía ser bastante opaca, y por lo que sabía, esto podría ser solo una rencilla personal. No solo el daimi comandaba la legión que llevaba su nombre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el hombre desconcertado, mirando al hombre atado con una expresión indescifrable.
La solución de Naruto fue que Inari cargara al prisionero sobre su hombro y lo llevara caminando hacia la arboleda. Sencillo, obtenemos algunas respuestas. El guardia parecía inseguro. Es un samurái, ninja-san. Hagas lo que hagas, no hablará. Naruto simplemente sonrió, dejando que sus colmillos asomaran. Ya veremos. Naruto encontró a Hanabi, para nada enfurruñada, al frente de la procesión. A pesar de tener el Byakugan activado, ni siquiera se giró al verlo acercarse. Supongo que interrogaste a uno de nuestros atacantes, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Te vas a ocuparte de todo otra vez y me dejas aquí vigilando al mojigato engreído en la litera? Tenías razón, admitió Naruto, desanimándola. Debería haberte dejado ponerte a prueba contra algunos de los atacantes. Se giró con un gesto de fastidio. No es solo eso. Son todas las preguntas, los sermones constantes. Es tratarme como a una niña que no sabe lo que hace. Es que ni siquiera me has dejado intentarlo. Una de las cosas que hacía tan tolerable ser tu prisionera era que, a pesar de mi cautiverio, estar contigo me hacía sentir libre. Era libre de aprender lo que quería, de entrenar como quería. Y ahora, de repente, ¿te conviertes en mi padre? Mejor me quedo en el campamento. Ya te dije que tenías razón, no insistas. Suspiró cuando ella lo fulminó con la mirada. Podría haber sido intimidante, si no fuera mucho más baja que él. Mira, admito que fui un poco autoritario. En los últimos años he hecho todo lo posible por compensar todas las barbaridades que hice de joven, y a veces siento que, haga lo que haga, no será suficiente. Ni siquiera sé cuántas muertes tengo en mi poder, accidentales o no, por culpa de esa guerra. Se pasó una mano por el pelo, incómodo por compartir tanto. Simplemente no era algo que hiciera. Por eso, no te he tratado como a un alumno. Te he tratado como a alguien bajo mi protección, como a un cliente. Pero sé que la mejor manera de mantenerte a salvo es asegurarme de que puedas protegerte tú mismo, y estar constantemente en tu camino no lo va a lograr. Se frotó la nariz, sonriendo con cierta perplejidad. Kami, a veces me pregunto si Kakashi sabía realmente lo que hacía cuando se mostraba tan indiferente ante nuestro entrenamiento. Bajó la cabeza y se aseguró de mirar a Hanabi a los ojos. Mira, en resumen, si bien ser estudiante es algo nuevo para ti, ser profesor también lo es para mí. Estamos aprendiendo a hacer esto al mismo tiempo, así que admito que no tengo todas las respuestas. Lo único que sé son marionetas y una lista cada vez más larga de maneras de matar gente. Y un montón de datos curiosos no tan inútiles sobre casi todo gracias a tu red de espionaje ambiguamente compleja, añadió Hanabi, tirándole una migaja. Sonrió con sorna y asintió. ¿Y eso? Lo siento mucho, es que te vi protegiéndome así y me hizo pensar en lo sobreprotectora que puede ser mi familia a veces y griega. Probablemente exageré un poco. Eres una buena profesora, pero entiendo que estés acostumbrada a controlar hasta el último detalle y tener a alguien como yo, que es un elemento impredecible, debe ser frustrante. El rubio agitó la mano con despreocupación. No diría frustrante, sonrió con sorna al notar su mirada inexpresiva. Es broma. Hanabi, me conoces mejor que nadie. Si no te quisiera como aprendiz, no lo serías. Elegí esto, así que sabes perfectamente que voy a intentar ser el mejor maestro posible, aunque implique un poco de ensayo y error. Hanabi no pudo evitar devolverle la sonrisa, dejando escapar un largo suspiro. Sigo sin llamarte Shisou. Vale la pena intentarlo. ¿Quieren saber a qué nos enfrentamos? Hanabi, agazapada en un árbol, observaba el pequeño campamento con su Byakugan y tomaba nota de las rutas constantes de la patrulla alrededor del perímetro. Pensaba que el cambio radical de opinión de Naruto era un tanto extremo, pero no podía negar que tener el mando operativo era emocionante. Naruto la había escuchado con bastante paciencia mientras le explicaba su pequeño plan, y al final admitió que tenía cierta elegancia que le gustaba. El samurái que escuchaba la conversación lo había calificado de innecesariamente complicado, dado que Naruto ya había demostrado su capacidad para derrotar fácilmente al grupo rebelde. Ante esto, ambos shinobi se volvieron hacia él y le dijeron sin rodeos que simplemente no entendía a los ninjas. ¿Cómo iban a entenderlos? Los samuráis no eran más que soldados, la tropa del ejército del daimyo. Si bien podían llegar a ser tan fuertes como los ninjas con el entrenamiento adecuado, nunca poseían la misma pasión por el sangriento negocio que los shinobi. Resultó que el emboscador al que Naruto había interrogado, cuyos detalles Hanabi no necesitaba conocer, no sabía mucho sobre el motivo del ataque a ese convoy en particular, salvo que no era aleatorio.
Solo sabía lo que su superior, un capitán samurái bastante conocido según todos los testimonios, les había ordenado hacer. Era al capitán a quien necesitaban, y Naruto le había concedido a Hanabi el honor de planificar su pequeño asalto. El resto de la guardia samurái se había quedado al cuidado del noble, y ella, de vez en cuando, echaba un vistazo atrás para asegurarse de que nada extraño hubiera ocurrido en su ausencia. Estaba segura de que Naruto hacía lo mismo. Sin embargo, en ese momento, estaba concentrada en la escena que tenía delante. Justo en el preciso instante, cuando un par de patrullas estaban a punto de regresar al campamento, silbó entre dientes, imitando el canto de un pájaro. Cuando las patrullas regresaron, no estaban solas. Era como si 10 de los hombres se hubieran duplicado, con clones idénticos siguiéndolos hasta el claro. Entonces, uno de los hombres, que ella sabía que debía ser un clon, se volvió hacia uno de los samuráis auténticos con los ojos muy abiertos. ¿Quiénes demonios son ustedes? Exclamaciones similares llenaron el aire mientras los distintos samuráis se volvían hacia sus dobles. El clamor fue lo suficientemente fuerte como para despertar el interés de su líder, quien salió de su tienda de mando con expresión irritada. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los hombres, clon o no, ella no pudo distinguirlo, señaló a su doble. Una sucia treta shinobi, señor, para sembrar confusión entre nosotros. Ya la he visto antes, son solo ilusiones vacías. Se acercó a su supuesto gemelo ilusorio y le lanzó un golpe. Hanabi sonrió mientras el otro hombre se desvanecía en una repentina nube de humo, confirmando aparentemente la acusación. Lo que los demás ignoraban era que se trataba de un Dami transformado, y que el hombre al que acababa de acusar había sido arrastrado bajo tierra, disfrazado por una bomba de humo. El caos se desató de inmediato entre las filas cuando los samuráis que esperaban en el campamento se volvieron contra sus camaradas. 3 hombres, sorprendidos por los ataques de sus amigos, murieron al instante al ser abatidos por sus aliados. Pasaron unos instantes antes de que alguien se percatara de que algo andaba mal, y solo entonces las marionetas Dami, transformadas mediante la técnica de Enjin, se volvieron contra ellos, avivando aún más el caos. Mientras tanto, Hanabi había estado maniobrando a Kasai, ahora sin llamas, para colocarlo en posición detrás del campamento, dejando que las placas conectadas por cables se deslizaran por el suelo como una serpiente para flanquear al confundido capitán. Al fin y al cabo, el engaño tenía como objetivo sorprenderlo, ya que los samuráis se entrenaban sin descanso para percibir la presencia del chakra. Incluso intentando comprender qué demonios estaba sucediendo, Kasai descubrió su emboscada a tiempo. En realidad, fue un poco lento. Esperando un objetivo humano, su hoja atravesó inofensivamente los cables de Kasai, justo cuando la marioneta lo envolvía, sus grandes guanteletes se cerraron y lo obligaron a soltar la espada. En instantes, quedó completamente inmovilizado dentro de Kasai, y con un simple movimiento de dedo, Hanabi pudo liberar las púas ocultas para paralizarlo o matarlo. Era una situación terriblemente embriagadora, y tuvo que obligar a sus dedos a permanecer quietos mientras Damis, disfrazada, acababa con los samuráis restantes. Solo entonces salió de su escondite y caminó hacia el capitán capturado, sonriendo satisfecha con un plan ejecutado a la perfección. Comprendía cómo Naruto se había vuelto adicto a esto. Ver cómo algo surgido de su imaginación encajaba tan perfectamente en la realidad era increíble. Aire. La voz de Naruto la sacó de su breve ensimismamiento, haciéndola girar y mirar la hoja a centímetros de su cuello. Un samurái se había hecho el muerto, algo que habría notado si no hubiera bajado la guardia, o Subbyakugan. Lo único que detenía ese acero antes de que le arrancara la cabeza eran los hilos invisibles que se desenrollaban de los dedos de Naruto, inmovilizándolo. Algunas lecciones, como que ningún plan es perfecto o que nunca hay que bajar la guardia, a veces se aprenden a base de golpes, reflexionó su sensei, concentrando un poco más de chakra en su técnica para obligar al samurái a retraer su espada y llevarla hasta su garganta. Pero no tan duro. O, al menos, eso es lo que Sugiasu debería haber hecho. En cambio, mientras el samurái se veía obligado a moverse a merced de los caprichos de Naruto, pequeños arbustos brotaron de cada punto donde un hilo de chakra tocaba su cuerpo. Tanto el alumno como el maestro parpadearon confundidos. ¿Qué demonios? Naruto se acercó al samurái y canalizó más chakra a través de la conexión, observando incrédulo cómo los arbustos se convertían en ramas. Fuera lo que fuese aquella transformación, se extendió, mientras los rasgos del samurái se retorcían y distorsionaban.
Finalmente, ambos contemplaban una extraña criatura de piel blanca, vagamente humana, salvo por su cabello verde, las pequeñas protuberancias puntiagudas en sus hombros y la mencionada vegetación que crecía por su cuerpo. La criatura luchó contra las manipulaciones de Naruto, antes de dejar escapar un gemido de dolor mientras su cuerpo entero se transformaba rápidamente. Finalmente, Naruto y Hanabi se encontraron contemplando un pequeño árbol que brotaba de forma incongruente en el centro del claro, con la mitad del cuerpo de la criatura aún sobresaliendo como una macabra instalación artística. ¿Qué demonios es eso?, logró decir finalmente Hanabi. Yo, no tengo ni idea, respondió Naruto lentamente, con esa expresión que Hanabi sabía que significaba que sí tenía una idea, pero que aún la estaba descifrando. Sabía que era mejor no indagar cuando él estaba así. Sospecho que es otra pregunta que hay que hacer. Se volvió hacia el capitán capturado, aún inmovilizado en el abrazo de Kasai. ¿Obtenemos algunas respuestas? El resto de su misión transcurrió pacíficamente, sin que la procesión sufriera ningún daño. Desafortunadamente, el motivo del ataque seguía sin esclarecerse. El capitán del supuesto grupo de samuráis renegados no tenía nada de renegado, simplemente era corrupto. Con los shinobi como principal recurso para las intrigas políticas de los nobles, y los ejércitos permanentes convertidos en una reliquia de una era pasada, los samuráis se habían convertido, en su mayoría, en un séquito ceremonial. Por lo tanto, tenía sentido que algunos capitanes inquietos alquilaran a sus compañías como mercenarios a bajo precio. Este hombre, un moreno llamado Isumboshi, llevaba años haciéndolo y había perfeccionado el proceso. Ni siquiera sabía quién era su cliente. Simplemente había recibido la mitad de sus honorarios de un mensajero con instrucciones implícitas en una carta caligrafiada, la cual, por desgracia, quemó. Lo único que sabía era que debía atacar la procesión y asegurarse de que todos murieran. No le habían dicho nada sobre un guardia shinobi. Esto no le había revelado mucho a Naruto, salvo que aquel misterioso benefactor prefería la discreción en sus negocios. El motivo también era un misterio. ¿Qué sucedería tras la muerte del joven noble? ¿Era un mensaje? ¿Acaso se trataba de un ataque preventivo del país de los colmillos? ¿Acaso el noble simplemente había enfadado a alguien con quien no debía? Por desgracia, el chico parecía tan despistado como el capitán respecto a quien podría estar orquestando todo. Cuando regresaron a Konoha, con la misión cumplida, Naruto se quedó con mucho en qué pensar. El Hokage parecía igual de perplejo, y si Naruto era sincero, estaba encantado de dejar ese enigma en manos de alguien con mucha más experiencia en el arte de sortear las intrigas políticas. Le interesaba mucho más el otro descubrimiento. Tras el extraño incidente con el samurái transformable, Naruto había intentado replicarlo con los demás soldados muertos o incapacitados. Otros 3 se habían transformado en esas extrañas criaturas blancas. También compartió esto con el Hokage, pero omitió mencionar que había sellado sus cadáveres florificados y los había traído consigo. Eran demasiado interesantes, y quería realizar algunas pruebas antes de enviar unas pocas muestras al hospital. Al fin y al cabo, eran al menos parcialmente orgánicas, y él no era precisamente un experto en el estudio del ADN, a menos que se tratara de formas de convertirlo en ovillos de hilo mediante el uso juicioso de veneno. Entró por la puerta, aún absorto en sus pensamientos, dejando caer distraídamente su chaleco antibalas en el perchero. Ya sentía el dulce presentimiento del sueño. Habían regresado tarde, y tenía el estómago lleno de ramen tras haber llevado a Hanabi a Ichiraku para celebrar su primer rango C. Con suerte, sería el primero de muchos, si el informe era satisfactorio para el Hokage. Apartó el cansancio y bajó las escaleras hasta su taller, intentando no bostezar mientras se dejaba caer en la silla. Por suerte, la avalancha de información que le inundó la cabeza, al aparecer el clon que había dejado a cargo del papeleo, lo despertó de golpe. Nada interesante que destacar, aunque algunas notas que antes habían pasado desapercibidas llamaron su atención. Las palabras del joven noble sobre el cambio en el comportamiento del daimi resonaban en sus pensamientos. Desde que su esposa falleció, llevándose consigo al gato demoníaco que había sido la pesadilla de todo joven genin, había tomado decisiones más astutas. Lo atribuía a una mezcla de duelo y a que sus consejeros habían logrado actuar sin alimentar la absurda vanidad del hombre. No pudo evitar coincidir con la opinión del joven samurái sobre el líder de su nación. Era un verdadero bufón. La escasa interacción que tuvo con Ponce fue más que suficiente, y el único reconocimiento directo que recibió al respecto fue una citación al Capitolio, dirigida al ninja marioneta.
Más que nada, le irritaba, porque Naruto por fin se había ganado un apodo genial, y nadie lo usaba. ¿De qué servía que lo llamaran Tashi no Naruto en el libro Bingo, si al final iba a ser solo ese tipo de las marionetas? Dejando de lado la irritante idea de los nobles mimados y su desprecio por la cortesía shinobi básica, se reclinó en su silla con un bostezo, tras haber procesado casi por completo la información de su clon. Al estirarse, vio la lista de los Akatsuki restantes, en particular la hoja en blanco que tenía en lugar de la imagen de Zetsu. Lo único que tenía para esa referencia eran las palabras de Sasori, quien decía que era una especie de criatura vegetal y, al parecer, caníbal. Había considerado la posibilidad de que lo que había encontrado por accidente fuera el mismísimo Zetsu, pero la descartó. Para empezar, había recuperado varios de esos objetos. En segundo lugar, le parecía improbable que un miembro de Akatsuki fuera tan débil. Mucho más plausible, pensó, era la idea de que se tratara de una técnica de clonación. Pero entonces, ¿qué clase de clon muere? Todas las técnicas de Bunshin eran simplemente copias débiles, que duraban lo que duraba el chakra que las alimentaba, y el daño suficiente siempre destruía el medio elemental. Esperaba que su análisis le aportara algunas respuestas, o, en su defecto, las del hospital, pero sabía que no debía esforzarse con la mente adormilada y se levantó de la silla. Le tranquilizaba saber que decidir ser profesor no le restaría de repente emoción a su vida, como una pequeña parte de él había temido. Sin embargo, estaba por verse si eso le auguraba algo bueno o no. Siguiente capítulo. Una segunda mano.